Yo imagino que cuando los ángeles del Señor descienden a este mundo, ninguna de las cosas de este mundo les llama a ellos tanto la atención que oír y ver a seres que alaban y adoran al Creador. Quisiera empezar comentando la lectura bíblica que el hermano Elías leyó. En Isaías capítulo 53, versículo 4, nos dice el profeta inspirado por Dios: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, qué maravilloso es poder leer aquí que Él llevó nuestras enfermedades. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo pagó nuestro pecado, el pecado de toda la raza humana, aún de la gente que anda en la calle y que todavía no han aceptado a Jesús, Jesús los compró con su sangre. Y por la muerte de Jesús en la cruz, este mundo existe. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, este mundo ya hubiera recibido el pago del pecado, que es muerte eterna. Pero aquí dice que Él, además de que nosotros se ha pagado nuestro pecado, Él llevó nuestras enfermedades. Cuando Cristo, después de que Cristo ha muerto en la cruz, cada persona que acepta a Cristo tiene el legítimo derecho de acercarse al trono de la gracia, aún para que sus enfermedades físicas sean curadas. Todos tenemos un aguijón. Pero no solo quiero hablar o decirles que todos tenemos el aguijón espiritual, porque todos no somos perfectos, tenemos un aguijón. Pero también tenemos aguijones físicos. Cada habitante de este planeta tiene un defecto físico, o una enfermedad, o una deficiencia. Y a veces encontramos a los niños sufrir por sus defectos desde niños. Otros compañeritos le pueden identificar un defecto físico y molestarlo. Yo recuerdo un amigo que en el colegio, cuando estaba jugando, él creció muy rápido, se desarrolló muy rápido. A los 14 años ya era un gigante, y en la clase era el más alto de todos, y jugando fútbol los amigos le decían Polifemo. Polifemo es un personaje de la literatura griega, un gigante que tiene un ojo en la frente, según los griegos. Entonces, como ellos oyeron eso, molestaban al muchacho y le decían Polifemo. Y él empezó a sentirse mal, a complejarse por ese apodo que le decían. Y ustedes saben que cuando los jóvenes o los niños se ponen apodos los unos a los otros, mientras al que le han puesto el apodo no se enoje, el apodo no prospera. Hasta quizás sea un apodo de un día y se acabó. Pero si se enoja, más le dicen, y quizás lo puede llevar hasta por toda la vida el apodo. Y a veces hay quienes han llegado a amar su apodo, y cuando no lo dicen hasta se sienten mal porque no le están llamando su apodo. Pero mis hermanos, a la verdad es que hay cosas que pueden traerle tristeza a un joven. Había una señorita que empezó a descubrir que en su cuerpo
estaba apareciendo una mancha blanca. Y esta mancha fue creciendo. Y esta mancha fue creciendo y se fue multiplicando. Pero todavía la mancha no era visible en las partes en que otra persona puede ver. Pero ella tenía una tristeza grande. La madre la llevó al dermatólogo. Le daban un medicamento, le daban otro, y las manchas seguían aumentando y regándose en el cuerpo, y ella estaba nerviosa, esperando el momento en que las manchas le aparecieran en las manos o en las piernas, en las partes visibles o en su rostro. Esta joven cumplía 15 años exactamente cuando mi hermana cumplía 15 años. Así que ellas eran parientes de la esposa, del esposo de una tía, y eran amigos de nuestro hogar, y se pusieron de acuerdo, la madre de la joven y mi madre, de en un sitio celebrar los 15 años de ambas, cumplían el mismo día, y acordaron repartirse los gastos de esa celebración. Yo recuerdo cuando fui a esa celebración de los 15 años de mi hermana, y estaban las dos sentadas, y en el rostro de esta joven se veía una tristeza. Se notaba que eran sus 15, era un día especial para ella, pero en ella no había alegría. La mayoría de la gente, o todos, no sabían el porqué. Pero algunos fuimos, por ser familiares, enterándonos del sufrimiento de ella. Pasó 1, 2, 3 años, 4 años, a los 19 años, la mancha le empezó a aparecer junto al ojo y a regarse. Ella sufría, apenas le decían de que había un medicamento, que se podía untar algo, ella trataba de buscar todo lo que fuera posible. De otra ciudad dijeron que allá había un médico que había curado esa pigmentación o eso blanco que sale, y ella iba allá, iba a diferentes lugares, hacía todo lo que estuviera a su alcance para detener la enfermedad, que mirándola desde otro punto de vista no era una enfermedad que ni atentaba contra su vida en lo absoluto, pero era para una joven atractiva y que quería verse bien hermosa, era difícil que esas manchas avanzaran en su cuerpo. Pasaron los años y ella sintió que no debía casarse y nunca contrajo matrimonio. Sufrió y llevaba ese sufrimiento por su defecto. La palabra de Dios nos habla de una mujer que estaba en situaciones, en condiciones similares. En el Evangelio según San Marcos nos habla de la enfermedad de esta mujer. En el capítulo 5, en el versículo 25, dice la palabra de Dios que mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Un largo sufrimiento. Esta mujer empeoraba a diario, así lo dice la Escritura. Pero también hay que tener en cuenta que dice el Evangelio, había sufrido de ¿cuántos médicos? De muchos médicos. Y ella había sufrido mucho también, y de muchos médicos.
Esta mujer seguramente había empezado a hacer una carga para sus familiares por el dinero que gastaba. Por la desesperación seguramente ella gastó sus ahorros. No sabemos si de pronto tuvo que hasta vender su casa, todo lo que tenía, y depender de familiares y amigos, pero nada la ayudó. Y dice el versículo 26 que la condición de ella empeoraba. Empeoraba su situación económica, empeoraba el estrés, la angustia que tenía. Pero gracias a Dios, en medio de la frustración, el cielo envía a alguien que permitió ser instrumento de Dios. Porque alguien le habló a esta mujer de Jesús. Alguien. Pero no solo esta mujer oyó a alguien hablar de Jesús, sino que esta mujer abrió su ser a la influencia del Espíritu Santo, para que sintiera que Jesús era su esperanza. Dice el versículo 27, ¿cuándo oyó hablar de Jesús? Es decir, cuando alguien haciendo obra misionera le habla de Jesús. Oyó hablar de Jesús. Según el relato profético, esta era la tercera vez que esta mujer intentaba ver a Jesús. Según el deseo de toda la gente, esta mujer supo de Jesús y fue al lago de Galilea donde Jesús estaba predicando para verle, pero cuando llegó, Jesús ya no estaba. En otra oportunidad, esta mujer oyó que Jesús estaba en casa de Mateo y fue a casa de Mateo a buscar a Jesús y tampoco lo encontró. Ahora, la mujer se entera de que una gran multitud viene, y la mujer seguramente, o tal vez buscando, siguiendo la pista donde podía encontrar a Jesús, se entera de que Jesús iba a cierto lugar, es decir, a la casa de Jairo. Y dice el relato bíblico, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud. Es interesante que la mujer no sale al encuentro de Jesús, no sale de frente a ver a Jesús, sino que ella viene por detrás. La mujer tiene que venir sin ser notada por nadie. Es posible que entre la multitud vaya algún médico que la conoce. O es posible que entre la multitud haya personas que conocen su enfermedad, vecinos. Y donde esta mujer llegue a ser detectada, acercándose a la congregación y acercándose a Jesús, en una condición considerada en esa época en un estado de inmundicia, así la consideraban una mujer con este estado. La mujer viene por detrás, dice, se acerca a Jesús, se aproxima a Jesús detrás, entre la multitud. Mis hermanos, a veces hay personas en el mundo que quieren acercarse a Jesús, pero no lo hacen porque sienten que lo van a condenar por lo que son o por lo que han hecho. Yo recuerdo muy bien una vez cuando era subdirector de una misionera, y una vez estaba hablando yo con el director de una misionera, y cerca a las 2 cuadras de la iglesia había una casa de prostitución, y las mujeres salían a buscar hombres allí. Y yo le decía al director de una misionera, Cristo murió por ellas. Y él estaba de acuerdo, y le dijimos, ¿por qué no le damos el evangelio a estas mujeres? Vamos a darle el evangelio.
Invitemos a alguna hermana para que vaya con nosotros, porque imagínense, ven al director de la misionera, al subdirector saliendo allí, ustedes ya se pueden imaginar que no van a pensar que están dando el evangelio. Las damas era difícil que nos acompañaran, porque iban a decir alguna dama, de pronto creen que ya yo soy de ellas también. Así que llegamos a convencer a una señora, una dama de mucha edad y muy respetada, que nadie pues iba a imaginar. Y fuimos y empezamos a decirles que no se sintieran mal, que éramos de la iglesia que estaba ahí cerca, que queríamos decirles que Cristo las amaba y que podía transformarlas. Así que varias empezaron a escucharnos. Empezamos a darle estudios bíblicos en los tiempos de descanso que tenían, o sea, cuando no estaban en su trabajo. Y gracias a Dios, 2 de ellas fueron bautizadas. Decimos amén. Pero muchas veces la iglesia no está preparada para ver los milagros que Dios ha de hacer. Así que estas 2 mujeres llegaban y sentían el gozo por el Señor, se bautizaron, se sentaban casi siempre en las bancas de adelante, y ellas cada una tenía como de 8 o 9 hijos. Y la gente criticaban que esos niños no se parecían ninguno al otro. O sea, suponían cuántos papás habrán allí. Y algunas hermanas empezaron a decir: estas mujeres nos van a quitar el marido. Así que si algún hermano saludaba a estas mujeres, había hermanas que se sentían mal y estaban al lado de su esposo, porque esas mujeres no creían en el poder transformador de Dios. No creían en el valor de la sangre de Cristo para perdonar el pecado. Es triste tener que decirlo, pero ellas se sintieron tan tristes en la iglesia cuando empezaron a verse despreciadas, acorraladas, no las trataban las damas. Finalmente ya no volvieron a la iglesia. Porque a veces el prejuicio humano es utilizado por Satanás para desanimar las almas. Y esta mujer, dice la escritura, vino detrás entre la multitud porque ella temía ser rechazada. Así que la palabra de Dios dice que ella se dirige detrás de Jesús. Y dice el versículo 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare su manto. Seguramente la mujer allí en medio de la multitud andando, quizás débil porque la pérdida constante de flujo de sangre causa anemia, debilita. Quizás ella a lo mejor pensó: yo no voy a ser curada, pero por lo menos deseo ser salva. Y si tan solo tocare su manto, seré salva. Y esta mujer, no por coincidencia, no porque ella se imaginaba, además de tener la influencia del Espíritu Santo, ella había creído lo que se decía de Jesús. Ella pensó que tocando el manto, porque aunque vamos a regresar a la narración, dice en Mateo 14:36, dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Esto había ocurrido antes. Ya se conocía en todas partes, y esta mujer lo sabía, lo había oído. Y cuando esta mujer oyó, abrió su ser a la influencia divina del Espíritu Santo y llegó a creer y a estar segura que con solo tocar el manto de Jesús sería sana. Dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre, dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Estaba sana de aquel azote. Hermanos, los escritores bíblicos, espero que me entiendan, tenían menos luz que nosotros. Quizás algún día tenga la oportunidad de tocarles ese tema.
Pedro, Juan, los escritores bíblicos, repito, tenían menos luz que nosotros. Hubo cosas que ellos no alcanzaron a entender. Y la cultura de ellos era de acuerdo a la costumbre de aquel entonces, al punto de que Marcos escribe: y fue sana de aquel azote. Se utiliza la palabra azote porque en aquel entonces pensaba la gente que todo lo malo que le pasaba a la persona era un azote de Dios, era un castigo. Fue libre del azote. Pero gracias a Dios que tenemos luz y que cada día podemos ir encontrando las calumnias que le han hecho a nuestro Padre Celestial. Dios es un Dios de amor. Y el culpable de todos los males y de todo lo malo que nos pasa es Satanás y no Dios. Pero el lenguaje bíblico, de acuerdo a la cultura de Marcos, es: y fue sana de aquel azote. Ahora es interesante lo que ocurre. Ya nosotros hemos descrito la enfermedad de la mujer, hemos descrito también la decisión y el toque de la mujer. Ahora pasemos a ver qué ocurre en esta otra tercera parte. En el versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Mis hermanos, yo le doy gracias a Dios que Jesús fue, es y será respetuoso de la individualidad y de la privacidad del individuo. Yo le doy gracias a Dios. Dios respeta la privacidad del individuo. Dios no se goza de avergonzar a ninguno de nosotros en público. Al punto de que cuando el Señor estaba en casa de Simón y la mujer le lavaba los pies a Jesús, y Simón empezó a pensar: ¿qué clase de hombre es este? Si supiera quién le está tocando los pies, que es una mujer pecadora. Y Jesús ve que ese que está hablando fue quien la inició y la llevó a la prostitución. Jesús hubiera podido decir: me está esta mujer aquí enjuagando mis pies con perfume y con sus lágrimas, y este que está aquí la está juzgando mal, y él fue el que la indujo al pecado. Pero no, el Señor es misericordioso. Dios nunca quiere que un justo arrepentido sea avergonzado. Dios ama. Por eso yo le he dicho en toda iglesia donde yo estoy, ¿no? Cuando vienen y me dicen: pastor, tal hermana o tal hermano está haciendo tal cosa, hay que hacer algo en la iglesia. Digo, lo primero que yo quiero asegurarme para oír eso es que esa persona ya oró con el pecador, ya se arrodilló con el pecador e hizo la obra que tenía que hacer antes de decírselo a otros. Porque Dios no se goza en avergonzar a ningún ser humano. Jesús sabía que ella lo había tocado. Jesús nos conoce a todos. La pluma inspirada dice que Jesús conoce dónde vivimos y la dirección, conoce nuestra casa, nos conoce desde niños, nos ha visto crecer y conoce todo lo nuestro. Amén. Y Jesús conocía a esa mujer y sabía por su Santo Espíritu que esa mujer se iba a acercar a él a tocarlo. Y aunque muchos que estaban allí podían estarlo, entre medio de la multitud estaban junto a Jesús, no cabían, y había muchos ahí quizás enfermos, y aunque acercaron y tocaron a Jesús, siguieron enfermos. Pero este era un toque con fe de una persona arrepentida que busca a Jesús, y Jesús sabía. Pero Jesús preguntó para dar una lección. Y Jesús preguntó para que fuese la misma mujer que naciera el decir y testificarlo todo. ¿Quién tocó mis vestidos? Mis hermanos, muchos profesan conocer a Cristo y buscarle, pero no le aceptan a Jesús tal como es. El mundo habla mucho de Jesús, y muchas personas y muchas denominaciones hablan de Jesús como Salvador, y quieren saber todo lo que tiene que ver Jesús como Salvador.
pero difícilmente lo aceptan como Señor de sus vidas, donde Él debe estar en primer lugar. Y Jesús conocía a esta mujer, sintió, sabía el momento en que la mujer lo tocaba. Pero Jesús preguntó, y sus discípulos, dice el versículo 31, sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había dicho esto, quién había hecho esto. O sea, el escritor bíblico dice: Jesús miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El escritor bíblico piensa que Jesús no sabía, estaba mirando a ver quién era. Pero nosotros, por la pluma inspirada y porque conocemos más y tenemos más luz de Jesús, sabemos que Jesús sabía quién era y cuál era el propósito de él, para él preguntar. Dice el versículo 33: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Porque la mujer ya tenía un cambio, ya en su vida algo había pasado. El toque a Jesús, algo había sucedido, ya estaba sucediendo desde que supo el poder de Jesús, desde que encontró esperanza en Jesús, ella ya supo. Por eso es que cuando el ser humano es convertido a Cristo, testifica de Cristo, habla de Cristo, su tema es Cristo, porque está empapado de Cristo y porque vive con Cristo. Así que la mujer ahora ya no le importaba nada. Al principio no querían que supieran nada de ella por el prejuicio. Ahora ya estaba dispuesta a testificar por Cristo. Así que la mujer contó toda la verdad y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús completa la obra en todo aquel que le busca. Tu fe te ha hecho sana, ve en paz. Hermano, la paz es tan importante. ¿Usted sabe lo que es un hijo de Dios? Orar y acostarse tranquilo en los brazos del Señor, sin tener que estar preguntando: ¿y qué voy a hacer esto? ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Y qué voy a hacer en esto? Y cuando hay un problema, como nervioso. No, la paz es importante. Cuando Jesús entiende que nos entregamos a Él y vive con nosotros y hay un problema, el Señor dijo: tranquilo, duerme tranquilo, que yo estoy despierto las 24 horas del día y estoy para bendecirte y estoy para apoyarte y para hacerte victorioso, porque en el Señor hay victoria. Y dice: y queda sana de tu azote. Ahora, mis hermanos, Jesús está dispuesto a que ante la confesión del ser humano, Jesús termine la obra que empezó en el arrepentimiento. Cuando la persona se arrepiente de un pecado, el Señor sigue haciendo una obra. Y hay en ese momento una guerra entre el diablo y Jesús en la mente de la persona. El diablo quiere enseñarle y decirle que Dios no es capaz de perdonarlo y que ha ido muy lejos y que ese pecado es muy grande. Mientras que el diablo está en ese trabajo, Jesús ya ha presentado ante el trono de la gracia, ante el Padre, su sangre, diciendo: Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Hermanos, necesitamos saber que somos hijos del Rey, que tenemos derecho, porque ese derecho el Señor lo ha ganado para nosotros. Así que en el momento en que la mujer toca, dice la Escritura, ella piensa: y seré salva. Pero cuando ella toca a Jesús, ella se siente curada. Ella siente la curación física. Pero es necesario que Jesús pregunte para que la mujer se acerque, se identifique, porque Jesús sabe quién es, pero ella puede irse sin saber que Jesús sabe que Él sabe todo.
Ella necesita después irse perdonada y salva. Primero viene la curación física, luego viene la curación espiritual. Es decir, los requisitos. Creer. Hermanos, creer, cuando la persona cree, empieza a efectuarse en su ser la curación. Cuando cree. A mí me han contado de personas que en medio de toda su, vamos a decir, ignorancia religiosa, se acercan a muñecos a pedir que lo curen, pero es lo único que ellos conocen. Y me han preguntado, y esa persona se fue y caminó hasta allá, hasta esa imagen y fue curado. La imagen la curó. Yo le digo, no. Dios ama a esa persona. Dios sabe que esa imagen no le cura. Dios la ama y Dios cura a la gente. Es Dios, porque los ama. Así que esta mujer es privilegiada, fue privilegiada porque creyó en lo que debía creer, que es en Cristo Jesús. Y esta mujer se fue en paz y se fue curada. Así que nosotros también sabemos que hoy en día el pecador necesita los requisitos para ser salvos: creer y ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esta mujer fue salva, aunque no fue bautizada. En esos momentos estaba pasando algo interesante. En esos momentos Jesús nunca bautizó a nadie. Y en esos momentos Jesús le pidió a los discípulos: no bauticen. Jesús les dijo a los discípulos: no bauticen. Y en ese momento la mujer no podía bautizar, porque a una orden del comandante jefe Cristo Jesús: no bauticen. Porque se había creado un problema entre los discípulos de Juan y entre los discípulos de Jesús, y Jesús había dicho: no bauticen hasta que Jesús no ascendiera a los cielos, no se puede bautizar. Así que por esa causa la mujer no fue bautizada, pero fue salva. No sabemos si después se bautizó, pero la mujer tenía que acercarse a Jesús. Nosotros tenemos que, para vencer en todo, rendirnos a Jesús. La única batalla donde se necesita para obtener la victoria, rendirse, es en la vida cristiana. En todas las batallas nadie se rinde. El que rinde no tiene victoria, pero nosotros sí. Rindiéndonos a Jesús es que obtenemos victoria. Una vez había una hermana en una iglesia en Nueva York, donde ella era colombiana y habían llegado de Texas. Su hermano se ha bautizado, su cuñada se ha bautizado, sus sobrinos se han bautizado, sus 2 hijas se han bautizado y su esposo se ha bautizado, pero ya no se ha bautizado. Y en ese tiempo yo era pastor de asociado y distrito, o sea, tenía un jefe, estaba empezando el ministerio. Y además del pastor había un obrero bíblico, un pastor que era obrero bíblico. O sea que una iglesia de 400 y pico de miembros, 450. Tenía pastor asociado y obrero bíblico. Y entonces la hermana siempre le preguntaban: hermana, ¿cuándo? O sea, el bautismo, ¿cuándo? Toda su familia, ¿cuándo? Los ancianos: hermana, ¿cuándo? Pastor del distrito, ¿cuándo? El obrero bíblico, ¿cuándo? Y una vez acabamos de comer en el sótano de la iglesia, y la hermana, estábamos hablando de Jesús, de las bondades de Jesús, y poco a poco fuimos quedando solos varios, y la hermana me dijo: pastor, y yo quisiera contarle algo. Usted estuvo hablando aquí de Jesús y quisiera, no sé si contarle. Y yo le digo: bueno, hermana, si usted cree que puede pronto servir, que me cuente, pues está bien. Y si no, pues mejor, así menos cargas en la mente, menos historias en la mente. Si usted cree, hermana, órele al Señor. Y si usted cree que el Señor, no quiero tener curiosidades ni nada. No, yo le voy a contar, pastor. Mi hijo, ¿sabe por qué yo no me he bautizado? Es que me da vergüenza decir, pastor. Le digo: no, hermana, tranquila, coja confianza conmigo, cuénteme si quiere, ¿no? Y si cree que puedo servir. Pues como le digo, a veces cuando uno le cuentan cosas y no es para... Como cuando alguien viene y dice: le voy a pedir un consejo, pastor. Y uno le dice: bueno, si yo le aconsejo lo contrario que usted piensa, ¿lo va a seguir? Muchas veces la persona pide un consejo, pero ya su mente está arreglada en lo que va a hacer. Es para ver si le dicen lo que ya pensó. Ella me dijo: pastor,
¿Sabe que yo no me he bautizado porque yo no puedo dejar el cigarrillo? Y yo le dije, amén, hermana, amén, que usted no puede dejar el cigarrillo, porque si usted no puede dejar el cigarrillo, Cristo se lo puede hacer dejar. Y usted está en una etapa en que usted, porque empezó a explicarme que ella estaba solita en la casa, fumaba y echaba unos olores para que no se sintiera, abrir las ventanas y masticaba mucho chicle y que nadie sabía, nadie de su familia sabía, fumaban escondidas. Nadie la veía, solo pues sabemos que los ángeles de Dios, los ángeles caídos, Cristo, Satanás sabían. Entonces ella me dijo, y yo siento, pastor, que pues es un pecado que yo tengo. Yo le hermano, sí, esa es una consecuencia del pecado. Pero usted reconoce que usted puede dejarlo. Que usted no puede dejarlo. Cuando usted dice que no lo puede dejar, entonces Cristo puede. Porque muchas veces la persona dice, yo estoy haciendo esto, pero yo puedo hacer aquello, necesitamos rendirnos a Cristo. Si hay algo que nosotros no podemos, necesitamos rendirlo a Cristo. Los defectos de carácter, no piense que los puede solucionar usted. Cristo es el que los soluciona. Es el Señor el que los soluciona, porque Cristo es misericordioso. El Señor es misericordioso. Yo quiero, para terminar, contarles de una escena que vi en la televisión que yo no puedo olvidar. En Nueva York estaban juzgando a un joven y lo estaban condenando, lo iban a condenar, le iban a dar sentencia, lo han condenado por asesinato. Y ahí están los familiares de la víctima, esperando la condena más grande, la más fuerte de todas, y el juez enojado. Y cuando lo llevaron ante la sala, había alguien que deseaba el perdón para su hija, la madre de ella estaba allí. En medio de todo lo que testimonios que daban pidiendo la condena más drástica para el joven, en medio de todos estaba ahí la madre de él. Ella entendía el delito que ha cometido su hijo, pero ella estaba ahí, dispuesta a que de pronto le dieran perdón o algo, que no lo condenaran a muerte. Allí estaba ella. Yo, mis hermanos, no podría imaginar lo que puede sentir una madre, porque pues yo no soy madre, pero alguien que llevó su hijo en el vientre, que lo educó, que sentir que ahora le pueden aplicar la pena de muerte. Ella estaba allí. Los familiares de las víctimas sabían quién era ella y la miraban con desprecio. Y a ese joven, la única mirada de amor y de ternura que pueda recibir era la de su madre. Y la Biblia dice el Señor, hablando, comparando su amor con el de una madre, dice: si se olvidará la mujer del que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. Mis hermanos, qué maravilloso es el amor sanador y perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, quisiera dejar en su mente este versículo, para que todos sintamos el llamado del Señor a seguir hacia adelante victoriosos, llenos de gozo y de paz en el Señor. Como seres humanos a diario tenemos cosas que nos pueden presentar. A mí me ocurren. Una vez me llamó un hermano porque algo había ocurrido, me ha ocurrido, y él me llamó porque quería darme consuelo. Y yo respondí el teléfono, aló, y me dijo: pastor, ¿cómo está? Yo le dije: muy bien, gracias a Dios. Y llegué y dice: pastor, ¿usted por qué siempre dice muy bien, gracias a Dios? Usted siempre lo... Yo le dije: mire, hermano, yo tengo dificultades como cualquier persona, pero cuando encuentro una dificultad, un problema, le pido al Señor que me ayude
a recordar que Cristo vive. Y que mientras Cristo viva hay esperanza. Y mientras Cristo viva en nuestro ser, puede y necesitamos y debemos de tener paz. Porque si nosotros tenemos paz en el Señor, nosotros podemos llevar el Evangelio y predicarlo con autoridad. Pero ¿qué tal un cristiano que no entienda la grandeza del amor y de la misericordia de Dios y esté angustiado por cosas? Pensar de un cristiano, digamos, en un hogar que no pueda pensar eso, y el cristiano salga todo cabizbajo y le pregunta al vecino, ¿cómo está? Le pregunta al cristiano, y el cristiano, regular. Y que el vecino le tenga que decir, vecino, anímese, y el mismo vecino que ni conoce la fuente de paz y de gozo, tenga que animarlo a él. Nosotros necesitamos andar con el Señor. El Señor nos dice en Isaías capítulo 60 versículo 1 y 2, dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermanos, la gloria que nosotros llevamos es el entendimiento y el gozo de la misericordia de Dios. Dios quiera que podamos recordar que Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús ya lo sufrió todo, hermanos. Ya lo sufrió todo por nosotros. Nosotros necesitamos ahora vivir sintiendo que estamos en sus brazos y en sus manos. Que Dios les bendiga.